Buenos días nuevamente, gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la mesa 1, está bien, tenemos el número 1, de este cuarto coloquio internacional de género, erotismo, cuerpo y prototipos en los textos culturales. Vamos a esta mesa tiene por título Erotismo en la literatura. La primera exponente es la licenciada Uri Carmona Sosa. La licenciada Uri realizó estudios en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha presentado trabajos en diversos congresos con temas sobre literatura y erotismo, que es nuestro tema. Actualmente es asistente en la coordinación del doctorado en literatura hispanoamericana en la misma Benemérita de Puebla. Adelante, Uri, bienvenida a Guadalajara. Bueno, la ponencia que voy a presentar se llama El erotismo y el desarrollo del sujeto femenino en el cuento El desayuno, de Mónica Lavín. Y bueno, empiezo dentro de las muchas manifestaciones de la literatura generada por las mujeres. Es quizá la más intrigante y sorprendente de todas, puesto que en ella se revela el verdadero sentir de un sujeto que por mucho tiempo ha mitigado su voz tras las páginas de alguna novela, cuento o cualquier manifestación o expresión literaria, y que una vez desencadenada abre una nueva interpretación para esas ya tan usuales y esas usuales convencionalidades. Una de ellas tiene que ver con el aspecto sexual o erótico, que en ocasiones anteriores, según la tradición masculina, se reprime o suaviza y queda como resultado protagonistas femeninas que ante tal encuentro deciden suicidarse o pierden la razón. Es notable la trascendencia de la supresión en cuanto a la expresión o manifestación sexual de las protagonistas, que no obstante ya para la década de los 60 y gracias a la liberación sexual, el resultado que se obtiene es la creación literaria de autoras, entre ellas Mónica Lavín, que no temen a describir encuentros sexuales, carnales o escenas eróticas y que no son únicamente parte de la ambientación o el entorno, sino que van más allá, otorgando un panorama nuevo que permite la reflexión y la introspección de las protagonistas, dando paso a una identidad propia. Por ello, en este trabajo se revisa la forma en cómo el erotismo representa un factor fundamental para la construcción de la identidad de la protagonista en el cuento El desayuno, contenido en un libro que lleva por título Manual para enamorarse de la autora, donde además ese erotismo funciona como elemento legitimador de un discurso femenino en el que la palabra y el cuerpo representan el espacio para avalar al sujeto femenino. Esto se logrará como inicio a través de la fenocrítica y se indaga en las propuestas del tema de lo erótico, sobre todo en la postura que se tiene respecto a la mujer, de George Bataille y también de Manuel Levinas, para hacer un contraste y mostrar que el lenguaje legitima al sujeto femenino a través de la teoría del cuerpo y la propuesta sobre el otro que hace Julián Esteban. Respecto a la identidad de la mujer se pueden decir muchas otras cosas, entre ellas que es un compendio de características sociales, corporales y subjetivas que la caracterizan de manera real y simbólica, de acuerdo con la vida vivida. Sin embargo, no son los únicos elementos que la componen. El papel del erotismo es vital y relevante, ya que funciona como revestimiento en el aspecto social, corporal y subjetivo de la mujer. Este aspecto en la literatura puede mostrarse de manera sutil o cruda, algunas veces de forma más violenta que otras, con o sin alcances sexuales, que pueden afectar directamente a la protagonista y a su entorno. Asimismo, la relación con el otro también es relevante para tal acontecimiento, ya que el valor erótico de algo recae en la perspectiva del sujeto que así lo percibe. En otras palabras, la actitud y la postura de la pareja funcionan como criterio fundamental para optar por el cambio o permanencia de un sujeto sometido a tal juicio. No obstante, la presencia del otro
no se limita solamente a una representación física, sino que además puede presentarse o manifestarse como una presencia subjetiva que radica en uno mismo, la cual también ejerce el mismo derecho. Teniendo en cuenta lo anterior, la presencia del erotismo en la trama del cuento da como resultado un cambio de actitud y de decisiones que hace que se confronte a una nueva versión de sí misma. Es la apertura a un nuevo universo simbólico que rompe con los arquetipos establecidos previamente, que nos deja ver las capacidades de algunas protagonistas en la literatura para hacer a un lado su valor como seres vacíos, objetos, y para posteriormente convertirse en seres que desean algo para sí mismos, sujetos. El cuento es dirigido por un narrador omnisciente, quien nos presenta a una protagonista que en cierto punto se denomina señorita X. Al principio, ella se encuentra desayunando en un lugar apartado dentro de una cafetería, a la cual parece ir con cierta frecuencia y en donde es abordada por un desconocido que parece haberlo observado durante su estancia. Él consigue establecer una conversación con ella. Al principio le resulta familiar, a lo cual ella responde que debe ser porque es una conductora en un noticiero, pero el desconocido insiste en que la ha visto en otro lugar. ¿Nos conocemos de algún lado? Es la pregunta que inaugura el cuento y también el detonante del proceso de reconocimiento de la misma. La pregunta representa el autocuestionamiento que ella comienza a hacerse a lo largo de la historia, como menciona Julia Kristeva en su obra Historias de Amor, convirtiendo a este desconocido en un espejo, basándose en la teoría del estadio del espejo de Lacan, que será fundamental para la identificación del sujeto en el cual ésta se proyecta y proyecta una imagen fragmentada de sí misma, generando un lenguaje, un modelo para después ligarse a él en una primera fusión que dará como resultado la identificación posterior y como ello la fuente de su propia reflexión. A partir de este momento, el constructo de la identidad de la protagonista se verá alterado por el papel que desempeña el otro, quien ayuda a concretar dicho propósito. Su relevancia recae de la forma en cómo marcará en gran medida el cuestionamiento interior del sujeto sobre su sexualidad y sus deseos, estando siempre al margen de los límites de lo establecido. Por otro lado, este encuentro le permite entregarse a sus pasiones y desprenderse de la rutina de actuar ante las cámaras que simbolizan la norma de la presión social que la controla y la somete, concediéndole cierta libertad de este ritmo de vida y así poder saciar ese apetito que siente por disfrutar de quien realmente es ella. El hambre es la primera señal de deseo negado. Y cito, hablar frente a las cámaras le producía hambre, mucha hambre, pero debía cuidarse de los excesos. Si por ella fuera, habría pedido unos rancheros con frijoles, un pan dulce, pero había que estar de nuevo en la pantalla al día siguiente y permanecer y mantener el peso, un cuidado, qué cansado era aquello. El tedio por obedecer la norma y regresar a la pantalla es una limitante para entregarse a estos deseos. Por ello, el encuentro de las miradas que sostiene con el desconocido permite restablecer la introspección, ya que mirando en el otro consigue reconocer algo de sí, dando paso a la reafirmación de su identidad para posteriormente entregarse a estos deseos. Y cito, tú también piensas que me conoces, si no, ¿por qué me miras? Yo, dijo ella, poniendo un pie al frente para escapar de él. Pero él corrió a la derecha frente al mostrador de tabaco y ella no se atrevió a oír. Yo miraba el lugar, se disculpó tontamente, y luego repitió, pero tú me mirabas, a mí. Sí, dijo el flamígero. ¿Qué podía contestar ella? Un porqué era ridículo. Era dar pie a lo siguiente. ¿Cenarías conmigo esta noche? Desde luego que no, se rió ella, no te conozco. Por eso, mira, estoy cansada. Yo sé dónde puedes descansar, le dijo, dando un paso hacia ella, que la intimidó. Quiso enojarse, pero no lo logró. Ofenderse, pero no era lo que sentía. Le miró los ojos, donde seguía encontrando algo peculiar y un remolino de deseo e insensatez la asaltó. Tenía la mañana por delante y fue ella la que dijo, vamos a un hotel, se adelantó. Interesante. Como se puede percibir, ella parece temerosa y esquiva, a punto de huir, pero no lo consigue, puesto que le resulta familiar, ya que él le recuerda sus deseos, de manera que proyecta sobre él parte de aquello que anhela, otorgándole ese carácter de sujeto, despejándola de cualquier duda o miedo, permitiéndole asimilarlo para luego aceptarlo, de manera que la confrontación parece otorgarle la suficiente confianza
e iniciativa para decidir por ella misma, rompiendo así ese estado de pasividad, lo que según George Bataille en su obra El erotismo la coloca como un objeto de contemplación que provoca deseo, únicamente percibido hasta este momento por el desconocido, pero que después se convertirá en ese objeto que ella también anhela. Tras su llegada al hotel, el encuentro sexual no se hace esperar. En cada movimiento, ella comienza a sentir intriga hacia él, hacia este personaje, pero al mismo tiempo cree reconocer algo en él y le vuelve a resultar reconocido. Y cito, ella lo miró intrigada, él la tumbó en la cama y le quitó los zapatos, luego tocó sus piernas y las besó suavemente, desde el empeine hasta la rodilla. Ella le acarició el cabello, él metió la cabeza por debajo de la falda y siguió camino arriba besando sus muslos. Ella apretó su cabeza ansiosa contra su pubis. Él salió debajo de su falda y le miró los ojos. Ella volvió a dudar si lo conocía. Había un oscuro remolino en esa mirada que lo volvió un beso llante. Fin de la cita. La intriga que le genera el resultado de la desconfianza que tiene por mostrarse como realmente es, pero también por aquello que le pueda producir el contacto con el otro y por lo que pueda provocar una vez que lo haya aceptado. El acto erótico se convierte entonces en la fusión, pero también en la supresión del límite del sujeto. El remolino en su mirada es indicio de ese sujeto que está próximo a emerger y que comienza a aullar porque sabe que no podrá ser contenido por mucho más tiempo. Mientras continúan en el acto sexual, él le pide que narre los hechos, como si estuviera dando las noticias, a lo cual ella accede, demostrando con ello la asimilación del papel impuesto por el hombre que representa este patriarcado, adoptando así la ley del padre que finge aceptar para poder tomar el control más adelante. Cito, a ver, dime las noticias, usa tu voz de televisión. Ella sintió un enorme placer ante el deseo manifiesto de él, con el sexo abultado, rozando su pierna y sus manos ansiosas, esculpiendo sus pezones filosos. Esta mañana, mientras desayunaba en concluida cafetería del sur de la ciudad, la señorita X, conductora del conocido espacio noticioso El Despertar, fue abordada por un sujeto de volver. Después de increparla con la mirada y asaltarla con las palabras, ella cambió una cena por un hotel donde pasaron el resto de la mañana, pensando que se conocían mientras se conocían. La voz se le empezó a quebrar mientras la mano de él jugaba con su sexo. Fin de la cita. El nombre de X que se impone a la protagonista hace referencia a que puede ser cualquiera, rasgo que le concede cierta libertad para decidir adoptar cierta postura respecto al otro. De alguna manera, el nombre del noticiero es emblemático, pues alude también a ese despertar sexual que nace de ella, a la entrega de su erotismo que despierta en ella y que le permite dejar de ser un objeto para posteriormente convertirse en un sujeto. El reconocimiento parcial en el otro le permite identificar ciertos fragmentos de sí, así como le conceden su aceptación y su reconocimiento en torno a esta primera imagen en el espejo que representa a él y que gracias a la garantía de la mirada del otro sustenta ciertas actitudes que le otorgan la capacidad de ir de un estado a otro, viajando entre la muerte y la vida, hacia el encuentro con su erotismo. Entre los acontecimientos que ella narra también se enuncian sus deseos, haciendo que él los ejecute. Este acto determina su existencia o su no existencia, su zozobra o su hipóstasis. En otras palabras, el valor del sujeto que ella adquiere es mucho más fuerte, rompiendo así el estereotipo previamente establecido sobre ella y permitiéndole gobernar sobre este patriarcado que antes había sido implementado, quebrando así su postura respecto al otro, haciendo uso de su palabra y dándole órdenes que expresan sus deseos. Y cito, ella le pidió ver el corbatín y él se lo puso al cuello. Él subió una mano por sus senos hasta dar con uno de los lazos sueltos y jaló. Sigue, imploró él. La afamada conductora cayó en sus diestras manos y permitió que le prodigara placeres exquisitos, incluso que apretara su cuello con aquellos lazos tan tiranos. Él apretó mientras entraba en ella. Sigue, retomó la voz conductora. Ella dejó que él entrara en ella, olvidó las precauciones del caso y no mencionó el preservativo. Él apretó las tiras del cuello. A ella le gustó su asesino amante.
Las palabras se le fueron, la garganta se le cerró. Arrancó la mano de su cuello mientras él se vertía en ella. No sé qué pasó, insistió él. Te veniste, nos venimos, dijo ella satisfecha. Fin de la cita. La culminación del acto sexual proyecta la vida, pero también la muerte simbólica que se desprende de su asesino, que le permitirá darse ver como un sujeto consciente de sí, dejando de ser para posteriormente comenzar a ser alguien diferente mediante este contacto que ha tenido con el otro. Cuando él entra en ella, también lo hace esa imagen que se proyecta y que le permite a ella reconocer sus deseos, vivir a través de él y renacer para luego reconocerse no solamente como objeto, sino también como un sujeto que desea, y para sí misma igualmente reconocerse como objeto, cuestión que la lleva de lo pasivo a lo activo y viceversa. El orgasmo de ambos es el resultado del autoconocimiento, no solo para ella, sino también para él, ya que ambos son reflejo uno del otro, cuestión que se logra gracias a la toma de poder que ella ejerce sobre él, invirtiendo los papeles entre el amo y el esclavo, cuando ella le pide que le ajuste precisamente las cuerdas sobre su cuello. Finalmente, este último suceso da como resultado la identificación de la protagonista, quien gracias a la participación de ese otro desconocido ha proyectado sobre sí una imagen que, aunque al principio le provoca miedo e inseguridad, al final le mostrará cómo reconocerse y verse a sí misma como ese propio objeto de deseo, culminando así la búsqueda de su identidad y de sus capacidades a través de aquello que le fue negado, que en este caso era su erotismo. Gracias.